Así entonces, mis hermanos, vamos a estar de pie. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Vive Dios. Dios le bendiga, iglesia. Que la paz y la gracia y la bendición de Dios sea con todos vosotros. Les saludo, les bendigo en esta noche. Buscamos la palabra del Señor en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Saludamos a todos los hermanos que se nos citan a esta casa, la bendecimos de una manera especial. Y saludamos a todos los que nos ven a través del portal del internet. Nehemías capítulo 4, versículo 20. Vive Dios. Para nosotros es un honor que usted se haya dado cita a esta casa, la bendecimos. Saludamos al hijo de Rafa, David. Te bendecimos en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, amor y poder del Espíritu Santo. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por vosotros. Dile que está a tu lado, Dios pelea por ti. Lo leemos de nuevo. En el lugar, ¿dónde? En el lugar, escuche bien, que oyeres el sonido, tienes que esperar un tiempo específico para que escuches el sonido. Lugar, tiempo. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. La gente que te rodea es sumamente importante y tienes que entender que va a influenciar tanto positivo como negativo. Dios peleará por ti, pero tú necesitas estar en el lugar correcto, actuar en el tiempo oportuno y tener la gente indicada a tu alrededor. Te lo digo de nuevo, no es que Dios no quiera pelear por nosotros, es que Él establece una norma. Tienes que estar en el lugar correcto, esperar el tiempo correcto y reunirte con las personas correctas. Querramos o no, escuche bien, toda persona que viene a nuestro lado, hermano, va a influenciar nuestra vida. Hay gente que te va a animar a ser mejores personas, pero hay personas que no quieren ver sonrisas en cara ajena. Y no van a quererte verte que tú seas mejor que ellos y van a hacer todo lo posible por dañarte. Y te van a arrastrar, escuche bien, para que tú tomes decisiones equivocadas. Puedes estar así, decir. Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que Dios es soberano. Y soberano significa que Él está por encima de todo poder, que de Él es toda potestad. Soberano significa que Él no pierde la batalla. Soberano significa que tú puedes ponerte al mando de Él y tú vas a obtener victoria. La Biblia dice que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, vivió 400 años en cautiverio, escuche bien, y cuando ellos salen como personas libres, pero no tenían ejército, no tenían hombres guerreros, solamente eran esclavos que se otorgó una libertad. Pero el mismo pueblo que los liberta ahora va con un ejército detrás de ellos para volverlos a traer de nuevo. El pueblo de Israel se encontró ante un mar. Si caminaban hacia adelante se ahogaban, y si miraban hacia atrás el ejército los mataba o se los llevaba de nuevo como esclavos. Moisés tuvo que darle una palabra al pueblo cuando el pueblo intentaba, escúcheme, en desespero, escapar por su vida. Moisés le da esta palabra: está quieto y ve la salvación de Jehová. Él va a pelear por nosotros. Escúcheme, él no había terminado esta palabra cuando el Señor se pone entre el pueblo hebreo y los egipcios, confunde a los egipcios, se les rompen los carros, los caballos comienzan a turbarse y a tumbar a la gente de encima. Y mientras ellos trataban de enderezarse, el pueblo de Israel salió hasta el otro lado. Y cuando ellos abrieron los ojos, el
el mar se los tragó. Te lo digo de nuevo. Moisés le dijo, está quieto, Jehová peleará por nosotros. Escuchen bien, cuando nosotros decimos esto, tenemos que imaginarnos la realidad. Imagínese que usted vivió 400 años esclavo. Toda su familia, sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás, te han contado, muchachos, somos esclavos, desde que nacemos somos esclavos, y nos maltratan, y nos lastiman, abusan de nosotros. Y ahora vienen libertados, son libres, pero de momento se encuentran que el que los libertó quiere volverse a llevar de nuevo preso. Pero en el desespero, escuche bien, algunos se tiraron al agua. Y Moisés tuvo que calmarlos y decirle, está quieto, quédense todos tranquilos, esperemos y miremos que el Señor va a pelear por nosotros. Amén, gloria a Dios. Esto es sumamente importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a la realidad de nuestra vida, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada del Señor. La Biblia dice que en medio de una tempestad Jesús caminaba sobre las aguas y Pedro, escúcheme, fue el más atrevido, el más audaz, mientras todos los discípulos decían, es un fantasma, esto no está bien, que un hombre, un mortal camine sobre las aguas. Ese no es Jesús, ese no es el Maestro. Pedro le dijo, si tú eres el Cristo, si tú eres nuestro Maestro, permite que yo camine donde ti. Dice la Biblia que el Señor dice, camina. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Santo. A veces la gente por ignorancia dice, no, el único que camina sobre las aguas es Jesús. No, la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas. El detalle es que ellos estaban en medio de un huracán. La Biblia dice tormenta, pero en realidad era un huracán. Que los estaba azotando y ellos estaban con miedo porque el huracán quería matarle. Pero cuando ven a Jesús caminar y Jesús les dice, soy yo, está quieto, ellos se atemorizaron. Pedro caminó sobre las aguas, pero dice la Biblia que quitó la mirada del Maestro y comenzó a ver los vientos. ¿Por qué? Porque mientras él caminaba, los vientos seguían azotando. Y dice la Biblia que como fijó la mirada en los vientos, comenzó a hundirse. Y es ahí cuando él grita, sálvame, porque perezco. Mucha gente hace énfasis cuando Pedro se hundió, pero en realidad no es tan importante que Pedro se hundió. Es mucho más importante que mientras él se hundía, él pudo clamar, sálvame, porque perezco. Y dice la Biblia, y Jesús lo tomó de la mano, lo puso de nuevo en el agua y siguieron caminando sobre las aguas. Aleluya, santo, gloria a Dios. Te lo digo otra vez, cuando tú estás pasando por medio de una tormenta, la tormenta, los problemas, no necesariamente se van a acabar o se van a quitar. Es que Dios va a caminar contigo en medio de la dificultad. Dios nos dice en esta noche, está quieto y ve mi salvación. Dios pelea en medio de tu problema, en medio de tu situación. Tal vez no sabes cómo salir hacia adelante. Tal vez estás pasando un momento difícil, pero el Señor te dice en esta noche, yo voy a pelear por ti. Amén. Amén. Los requisitos son, tienes que estar en el lugar correcto. Santo. Tienes que estar en el lugar correcto. Te lo digo de esta manera. El lugar donde Dios te puso, ese lugar te tiene que ver. Amén. Te lo digo otra vez. No fue que tú llegaste aquí. Es que fue que Dios te trajo. Amén. Te lo digo de nuevo, iglesia. A veces nosotros no miramos, ¿verdad?, las cosas y a veces pensamos, no, yo estoy aquí, pero mañana yo no sé. Dios sabe, yo puedo estar en otro lado. En el lugar donde Dios te plantó, en ese lugar donde tú vas a florecer. Amén. Cuando tú te sales del lugar donde Dios te puso, tú te buscas problemas tú mismo. Nosotros tenemos que permanecer en el lugar donde Dios nos puso. Te lo digo de nuevo, yo no te busqué. Nadie te obligó, Dios te trajo. Y cuando tú reconoces que fue Dios quien te trajo, bueno, ese lugar te tiene que bendecir. Te lo digo otra vez, Dios va a pelear contigo, por ti, amén. Y Dios va a pelear a favor tuyo cuando tú estás en el lugar correcto. Si tú te sales del lugar de donde Dios te puso, por más fe que tú tengas, por más que tú quieras creerle a Dios, tú andas en desobediencia y en rebelión. Por eso es que en el lugar donde Dios te coloca,
se trata, escúchame, que Dios tiene ciertos tratos con ciertas personas. Hay gente que quisiera que están aquí, pero no están aquí porque no son de aquí. Te lo digo otra vez. Te lo digo de nuevo. Esto no se trata, escúchame, de las personas que vienen y se van. Esto se trata que cuando tú entiendes que fue Dios quien te trajo a un lugar en específico, ese lugar te tiene que bendecir. Por eso usted no puede quejarse del lugar de su trabajo, usted no puede quejarse del lugar donde usted vive, usted no puede estar cuestionando por qué usted tiene ciertas cosas, cuando usted reconoce que todo lo que usted tiene viene de la mano de Dios. Te lo digo otra vez. Cuando tú entiendes que es Dios que te dio tu hogar, es Dios que te dio el trabajo, es Dios que te dio la habilidad, tú tienes que entender que ahí donde Dios te puso, aunque otros piensen que tú pudieras estar mejor en otro lado, escúchame, que es ahí donde Dios te va a bendecir. Pero yo se lo he contado un montón de veces. Cuando la pastora me enamoró, escúchame, cuando ella me enamoró, ella ya tenía en ese tiempo un bachillerato de maestría y le decíamos, casámonos, vamos para Estados Unidos, y como yo hacía panadería y construcción, por lo que tú sabes, allá vamos. Y yo me entró un temor, porque yo no sabía por qué me entró un temor. Y yo, vamos para allá y nos casamos, y la hermana vivía allá, y unas amistades vivían allá, nosotros ya habíamos visitado, y algo me dijo, no, aquí no me voy a quedar. No, pero aquí los maestros tienen un sueldo de hambre, aquí no se gana tanto, y ahí, pues, lo que tú sabes, solamente nosotros aprendas inglés. Escúcheme, pero aquel no era mi lugar era este. Amén, vive Y Dios. aquí era donde Dios me quería a mí. Y es aquí, en esta isla, donde Dios a mí me ha bendecido. Mientras muchos de mis ¿verdad? De los que se criaron conmigo, tuvieron que irse, porque aquí no había ambiente para ellos, para aquí ha estado mi bendición. Te lo digo de nuevo, iglesia. A veces la gente se queja, escuche, porque no prospera. Si tú no prosperas en Puerto Rico, tú no prosperas en Estados Unidos, porque no se trata del lugar, se trata de que tú estás en el lugar correcto. Te lo digo otra vez, en el lugar donde Dios te puso, ese lugar te tiene que bendecir. Por eso el Señor le dice a su pueblo, yo voy a pelear por ustedes, pero ustedes tienen que estar en el lugar donde yo los he colocado. Yo escuché un testimonio de un hombre, ¿verdad?, que el Señor lo mandó a un sitio de misionero con su esposa, y él tuvo 8 años, ella tuvo 3 hijos, y el lugar donde él estaba era un lugar de árabes, donde hay guerrilla, y había donde secuestraban a la gente, y él estuvo allí ministrando la palabra, practicándole, y nunca fue maltratado, nunca, ¿verdad?, fue secuestrado, nunca nadie abusó de ellos. Pero él estaba en un lugar donde mataban a la gente, y él como misionero, pues todo marchaba bien. Pero en una de esas peleas de matrimonio, él se enojó, tomó un pasaje y se fue para Estados Unidos. Cuando llegó a los Estados Unidos, se baja de un avión, se monta en una guagua, y mirando en una esquina de la guagua, una ganga que estaba en guerrilla, tirotea la guagua donde él iba, y literalmente vio gente, pasajeros, al lado de él morir, acribillados por esa guerrilla. ¿Qué él tuvo que hacer? Comprar otra vez el pasaje e irse otra vez al lugar de guerra, donde allá él sí estaba seguro. Porque esto no se trata, escúcheme, de que el lugar sea caliente o de que el lugar es bueno para vivir. Se trata que Dios nos coloca a cada uno de nosotros en lugares específicos. Te lo digo otra vez. A veces tú te puedes preguntar, ¿y por qué yo vivo donde vivo? ¿O por qué yo trabajo donde yo trabajo? Porque si Dios te puso ahí, la Biblia dice, brilla en el sitio donde estás. Amén, Te gloria lo a digo de Dios. nuevo. Amén. Nosotros necesitamos entender, hermano, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y usted necesita entender, hermano, que donde usted está, que donde usted trabaja, lo que usted posee, no es porque usted lo ha adquirido, es porque Dios se lo ha permitido. Amén. A veces nosotros nos tomamos la atrevido, no, que yo me he matado, que me he sacrificado. Bueno, si Dios quiere, tú mañana lo respiras. Amén. Dios te ha permitido, aún con miles de ataques, aún con miles de problemas, para que tú estés donde estés. Amén, gloria a Dios. Porque todo proviene para Él. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Señor, Te lo digo de nuevo, la Biblia dice que todo Él lo creó para Él y por Él. Y esto no se trata, pero pastor, hay gente mala y hay gente muy buena, no, todos somos malos. Ustedes han escuchado
lo que la gente a veces dice, ¿y por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y a veces, no sé qué es lo que pasa, a veces a la gente buena le pasan cosas malas, y al malo le pasan cosas buenas, no, hermano. Al bueno no le pasan cosas malas. No hay nadie bueno sobre la faz de la tierra. El problema somos nosotros, que en nuestra escala de comparativa, como aquel que peca deliberadamente y su pecado es visible, pero nosotros pecamos en oculto. O tenemos la capacidad de esconder nuestros errores. No hay nadie bueno. Él le llama que los pastores porque a mí cosas malas me suceden, yo soy una persona buena. Vamos a ver, bueno. Ante los ojos de Dios, la Biblia dice, todos somos pecadores. Amén. ¿Por qué? Porque pecamos aún hasta con la mente. En nosotros hay celo, hay envidia, hay disensiones. De hecho, nosotros estamos fritos como cristianos, porque la Biblia dice saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Te lo voy a repetir porque esto a veces, hermano, la iglesia nos enseña, pero usted tiene que entender esto. Y aunque usted no esté en la iglesia, usted debe saber este texto. La Biblia dice saber hacer el bien y no hacerlo es contado como pecado. O sea, estamos fritos. Si tú sabes que tu vecino tiene hambre, pero como no te cae bien y tú tienes comida y tú no vas y le llevas, tú estás pecando. Si tú sabes que alguien tiene un problema, si tú sabes resolver algún tipo de problema y no lo haces, pues que me lo pida. Es que esa persona es orgullosa, es bueno que le pase, no. Si tú sabes que algo tú lo puedes hacer, saber hacer el bien y no hacerlo, es contado como pecado. Por eso es que nosotros tenemos que dejar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, decimos, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Y no podemos ser hipócritas. La Biblia dice que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nosotros tenemos que tener también la intención de que Dios nos perdone a nosotros. Te lo digo otra vez, cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que cometen agravios contra mí. Con las personas que me ofenden, con las personas que me lastiman. Todo cuando nos arrodillamos y cerramos los ojos, Señor, tú sabes que tú eres misericordioso y que yo soy pecador. Perdóname. Se lo decimos al Señor y lo creemos. El detalle es que a veces no tenemos la capacidad de ayudar o bendecir a aquel que está en necesidad. Te lo digo otra vez, yo siempre clarifico que ayude al que se debe ayudar. Porque la Biblia dice que no se echen las perlas sobre los cerdos, porque las pisotean. Hay gente, hermano, que está en necesidad y usted lo va a ayudar y ellos se dejan. Pero usted tiene que tener la intención y la buena voluntad de ayudar a todo el mundo. Si la persona no se deja ayudar, no insista porque usted quiere ser el mejor cristiano, mejor samaritano. No, hermano, usted está echándole la pena a los cerdos. Y hay gente, ¿verdad?, que tal vez el Señor les está matando y usted quiere darle vida. Pero también hay gente que el Señor está tratando de darle vida porque se está muriendo y nosotros queremos matarlo. Suena duro, pero es que la Biblia dice, hermano, que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y nosotros necesitamos entender, hermano, que no somos santos, que somos pecadores. En otra iglesia te van a decir que todos los que se paran en esta plataforma son santos. Y usted va a decir, hermano, antes de yo cantar aquí, yo ayuné, yo me preparé, yo no soy como aquella hermana incircuncisa que se levanta ahí a cantar y no ora. No, todos pecamos, aunque oremos y ayunemos. Todos ofendemos, todos lastimamos. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la persona que piensa que es salvo por lo que se hace, dice la Biblia que está exonerado de la gracia. De la gracia ha caído. ¿Por qué? Porque se justifica en las obras de la ley. Te lo digo otra vez, cuando tú estás en el lugar correcto y tú entiendes que Dios te puso ahí, bueno, ese lugar a ti te va a bendecir. Ahora bien, hay que esperar
el tiempo correcto. Cada vez que el pueblo de Israel salía en guerra, hermano, los reyes pedían dirección, mandaban a buscar al sacerdote y decían: Señor, salimos a la guerra a pelear con estos enemigos que vienen en contra de nosotros. Bueno, y por lo general el Señor me decía: sí, salgan y no tengan miedo porque los voy a entregar en sus manos. Pero había ocasiones que el Señor le decía: no salgan, no vayan a la guerra. Y si salen, van a morir. Dice la Biblia que en ocasiones ellos desobedecían a Dios. Salían a la guerra, bueno, y perecían. Su enemigo los mataba. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de salir a la guerra. Usted tiene que esperar el tiempo de Dios. ¿Y cómo sabemos el tiempo de Dios, hermano? Ore por todo lo que vaya a hacer. No necesariamente, hermano, yo te voy a decir que Dios te va a hablar en voz audible, como te enseñan muchos que predican últimamente para llegar al templo. Pero cuando un profeta decía: así le dice el Señor, a veces tardaban, y hay registros en la Biblia, tardaban 14 años para que Dios le volviera a hablar al profeta. 14 años. Y está registrado en la palabra de Dios. Así dice Jehová, pero hacía 14 años que hacía bien. Ahora nosotros vamos a cualquier culto, prendemos el radio, prendemos a Facebook y todo el mundo: así te dice el Señor, así te dice el Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los profetas de Facebook, con los profetas de marketing. La palabra más segura es la palabra de Dios. La profecía más segura es la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado cuando alguien te quiera decir: así le dice el Señor, porque tal vez Dios no está hablando. Bueno, y esto es importante porque esto ha traído mucha confusión a las personas. Yo sé la cantidad de personas que se me acercan a mí a decirme: así te dice el Señor. Porque ven algo en mí, así te dice. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, porque Dios nos dio dominio propio, Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la capacidad de razonar. Y usted tiene que entender, hermano, que Dios espera que usted utilice los dones que Él ha puesto en tu vida. Hay decisiones que usted va a tomar en su vida, hermano, basado a su razonamiento, a su conocimiento, basado a la información que usted tiene. Y cuando tome la decisión, usted va a estar seguro y va a tener la certeza si lo que va a tomar va a salir bien. Usted va a tener que entonces depositar fe para que la decisión que usted tomó salga bien. Te lo digo otra vez. Tú quieres tener fe, escuche, vas a tener mucho problema. Te lo digo otra vez. Nosotros anhelamos que nuestra fe sea gigante, pero cuando tú asumes la actitud de creer, de confiar, eso atrae a Dios, pero también atrae al enemigo. Lo que atrae a Dios de la actitud que tú haces, en la actitud de creer, también atrae a Satanás. Porque Satanás no quiere que tú disfrutes de las bendiciones que tiene Dios. Por eso es importante que toda persona que tiene fe, tiene guerra. Toda persona que tiene fe y espera en fe, y dice: yo le creo a Dios, yo voy a confiar en el Señor. Va a tener dificultades, problemas, pero es ahí donde se prueban los verdaderos guerreros. Es ahí donde usted tiene que decir: yo voy a seguir creyendo. Por eso Job decía: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios. Donde tuvo una sarna maligna todo su cuerpo. Fueron 20 largos años y él seguía diciendo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios alabado. Adoraré yo a Dios en la buena y en la mala. Y cada vez que venía alguien a desanimarle, él le decía: yo sé en quién he creído. Te digo de nuevo, eso es muy importante que nosotros reconozcamos que cuando usted decide creer, confiar, usted va a ser tentado. Y usted tiene que pararse firme y agradar al Dios que usted está diciendo que cree. Por eso es que cuando usted asume la actitud de creer a Dios, bueno, los que no te ofrecen droga, no te ofrecen droga, los que no te ofrecen alcohol, no te ofrecen alcohol, los que no te ofrecen andar en malos pasos, lo van a hacer. Porque la fe atrae a Dios, pero también atrae al enemigo. Satanás es el que no quiere sonrisas en la cara de los hijos de Dios, porque se ve reflejado él.
Te lo digo de nuevo, cuando tú veas a una persona llena de Dios, tú vas a verle en su rostro algo que tú nunca vas a saber explicar, pero cuando tú lo miras, a ti te va a inspirar confianza, seguridad. Y tú sabes, si yo hablo con esta persona me va a bendecir. Santo. Te lo digo de nuevo. En ocasiones usted se va a parar frente a personas que usted nunca ha visto, no conoce, y usted se va a incluir a esta persona, tengo que estar pendiente porque sé que me puede hacer daño. La persona que usted nunca la ha visto, no sabe quién es, pero usted está parado a veces al lado de esta persona y usted se mantiene en alerta. Hay como un sentido en usted, ¿verdad? Tengo que estar en alerta porque no sé, como que no confío en esta persona. Pero en ocasiones usted está frente a personas que no conoce, nunca las ha visto, pero le inspiran seguridad, confianza. Le inspira, ¿verdad? Usted ve algo en ellos que no sabe cómo explicarlo, pero hay algo en ellos que lo atrae. Y usted sabe que son instrumentos o agentes de Dios para bendecir a tu vida. Te lo digo de nuevo, no toda persona que se acerca a tu vida tiene la intención de dañarte. También hay mensajeros y ángeles de parte de Dios que el Señor envía cerca de tu vida para que te bendiga, para que te personas que Dios envía para decirte esfuérzate, sé valiente, no temas. No es que todo va a ser fácil de caminar en el Señor, es que tienes que esforzarte, es que tienes que confiar, es que tienes que seguir hacia adelante sin titubear, creyéndole a Dios. No es que la persona quiere que tú cambies de personalidad, es que Dios los envía para que tú puedas alcanzar el propósito de Dios. No, Dios trata con todo ser humano. Te lo digo de nuevo, a veces nosotros lo que predicamos hacemos creer que las personas que no vienen a la iglesia, Dios no trata como Dios trata aún con aquel que está bajo de un puente, con una sobredosis, bajo con periodo, aún con ellos Dios habla, Dios trata con todo ser humano. El problema es que somos nosotros los que no queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros sabiendo que Dios habla en nuestra vida. Por eso usted tiene que entender, hermano, que cuando llega tu tiempo, usted tiene que tomar decisiones correctas. Cuando tú sabes que Dios te habló, actúa. Te lo digo de nuevo, cuando tú tienes la certeza, la seguridad de que Dios está hablando una palabra, que Dios está hablando a tu vida, hermano, no preguntes confirmaciones, actúa creyendo en Dios. Si tú sabes que es Dios, no dudes, actúa, comprométete. Cuando tú escuches la voz de Dios, créele a Dios. Te lo digo otra vez, no siempre que tomemos decisiones basadas en fe, vamos a tener una certeza del 100%. El que el predicador que te diga eso, o la iglesia que te diga eso, te engaña. Cuando usted tiene fe, no te tiene confianza, seguridad de que Dios lo hace, pero siempre la duda bacana. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros necesitamos para tener una codependencia con Dios. Para que no tengamos una sobreestima de nosotros mismos y creamos que las bendiciones que vienen en nuestra vida es por nuestra habilidad, nuestra capacidad. Es para que siempre reconozcamos, hermano, mi bendición, mi prosperidad, mi provisión, mi galardón vienen de las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que aún ha tomado decisiones que no estaban del todo seguros, pero al final vio a Dios glorificarse. Te lo digo otra vez, y también se ha dado cuenta que ha tomado decisiones equivocadas, pero más adelante usted ha visto, hermano, que Dios ha coronado de una bendición, que Dios no te ha decepcionado, y aún tú tomando decisiones equivocadas, Dios te sigue jalando y enderezando, diciendo, no, por ahí no hay que caminar por acá. Y usted ha visto la mano gloriosa de Dios. Por eso es que para que el Señor pelee por nosotros, tiene que estar en el lugar correcto y esperar el tiempo correcto. No actuar a nuestra manera, a nuestra forma. Todo lo cubramos con oración. Pero luego dice, reunidos con nosotros, las personas que están alrededor, van a influenciar nuestra vida. Querramos o no, las personas que están a nuestro alrededor. Por eso tienes que asegurarte, escúcheme, de siempre acercarte a personas que sean mejor que tú en todos los aspectos, espiritual, intelectual, económicamente. Si usted siempre anda con un pelado y está 24 horas con un pelado, no te va a terminar más pelado que el pelado. Si usted siempre está caminando con personas negativas, usted va a tener problemas. Usted debe de buscar siempre identificar a la persona que esté mejor que usted, escuche bien, para que influencie su vida. Pero si usted se hace amigo de una persona que va al gimnasio
y esa persona es fiel y leal a su gimnasio, esa persona te va a llevar poco a poco al gimnasio. Si usted se acerca a una persona que le gusta jugar al baloncesto y es fanático del baloncesto, esa persona te va a llevar al parque, a la cancha de baloncesto, o a ver el juego de baloncesto, porque eso es la persona poco a poco te va a arrastrar. Pero si usted se acerca a personas iracundas, personas corrientas, o personas que son muy buena gente, pero débiles para la droga, para el alcohol, débiles en su matrimonio, ¿no? Y poco a poco te van a arrastrar para que tu matrimonio se convierta en una porquería, o para que lo pierda. Por eso es que usted tiene que entender que para que Dios pelee por ti y tus oraciones tengan contestación, asegúrate, escúchame, de estar con las personas correctas. Personas que te animen, que te empujen a ser mejor persona. No personas que te digan, mira, eso no es nada. Vamos por allí, nos buscamos un villarcito, y luego hacemos esto, y luego vemos una muchachita, o vemos esto. Y cuando usted abre los ojos, y usted se encuentra un problema, Señor, pelea por mí. Si tú no estás con las personas correctas, si tú no estás en el lugar correcto, escuche bien, si tú no has esperado el tiempo oportuno de Dios, tú no puedes pretender que Dios pelee por ti. Te lo digo de una vez. No es que la Biblia dice, aunque yo le vaya al Señor, el Señor sigue siendo fiel. ¿Verdad? Eso tenemos que cogerlo con pinzas, tener mucho cuidado. Tenemos que estar en el lugar correcto, con las personas correctas y esperar el momento correcto para que podamos decir al Señor, Señor, ayúdame en mi necesidad. Dios peleará por ti, pero nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esto no se trata de que Dios es misericordioso, no, nos dice, acércate a mí y yo me acercaré a mí. La Biblia dice que el que toca se le abre, que el que llama se le responde. En otras palabras, nosotros tenemos que accionar. La fe sin obra es una ilusión. Pastor, yo creo en el Señor. La fe sin obra es una ilusión. La fe sin obra es muerta. Usted puede creer en Dios, pero si no acciona, si no se compromete con lo que está creyendo, hermano, a la final usted va a terminar frustrado, desanimado. Hay gente que cree en el Señor, yo le creo y se embarcan, pero no acciona. Solamente es un decir. Usted tiene que comprometerse. Si usted sabe, escúcheme, que Dios puede sanar al enfermo, o que el Señor puede restaurar el matrimonio, si usted sabe que Dios puede hacer cualquier cosa, usted tiene que de vez en cuando comprometerse con lo que está diciendo que cree. Que tu fe no sea solo de boca, sino que también sea de hecho. Hay momentos donde usted tiene que parar firme en medio de la sala de su casa y decir, mi casa y yo serviremos a Dios. No vamos a permitir que el diablo, no vamos a permitir que las enfermedades, no vamos a permitir que la economía destruya nuestra familia. Nos vamos a levantar en el nombre de Dios. De vez en cuando tiene que darte un arrebato de fe y decidir, yo voy a ver la visitación de Dios porque voy a decidir accionar creyéndole a Dios. Escuche bien. Muchas veces nosotros estamos mirando más los predicadores de Facebook, los predicadores de YouTube, los predicadores de otro lado. No, mire donde Dios te puso. Cada persona es efectivo en el lugar donde Dios lo puso. Y donde Dios te puso ese lugar, te tiene. No es que por si acaso, te tiene que bendecir. Y donde Dios te puso ese lugar, te tiene que bendecir. Te lo digo de nuevo. La Biblia dice que cuando Dios pone a Adán y a Eva en medio del huerto de Edén, antes de que lo pusiera allí, la Biblia dice que le creó todo tipo de árbol con todo tipo de fruta. ¿Por qué? Porque sabía que iba a poner esa pareja ahí. Y antes de poner a Adán y a Eva ahí, incluso que ya todos los árboles tenían fruto. Y él le dice, de todo árbol que está en medio del huerto, de todo puedes comer, excepto del que está en el medio del huerto, de ese no comes. Pero de todo animal limpio lo puedes comer. ¿Por qué? Porque antes de Dios colocarlo en el lugar ya estaba preparado. Por eso, escuche bien, que toda persona que se acerca a tu vida, usted tiene la capacidad de bendecirlo. ¿Y cómo usted lo bendice? Dándole una palabra, motivándolo, animándolo, a que sea mejor persona. Usted no tiene ni idea, hermano, del poder de la palabra cuando usted dice la palabra.
Hay gente que lo único que necesita es una palabra de Dios, hermano, para motivarse y animarse. Bueno, yo he contado un número de testimonios. Yo recuerdo que cuando yo tenía, no sé si eran 18, 19 años, yo hice una vela al lado de mi casa. La vela de donde vivía Sam, ¿verdad? Yo vivía acá. Y yo hice esa vela completa, con toda la reja. Y pasaba Fefo y pasaba todo el mundo que estaban en vicio y esas cosas. Pero José, y yo decía, Dios te bendiga. Y yo amén, y seguían caminando. Y cada vez que pasaba mis hijos, José, Dios te bendiga. Pero en una ocasión me dio con decirle, Moisés, buenos días. Y de momento yo veo que uno me dice, Moisés, buenos días. Y vuelvo a traer Moisés. Lo que pasó, ya te saludé. No, Dios te bendiga. Porque cuando tú dices Dios te bendiga, algo que bota en tu corazón. Bueno, a veces nosotros no tenemos ni idea del poder de las palabras. El poder de las palabras. Y eso fue de mi primera experiencia cuando comencé a decir a las personas, Dios te bendiga. En otra ocasión, una persona, ¿no?, que se dedicó toda la vida a serle fiel a su mujer. Y tenía mujeres en todas las esquinas y cuantas cosas. Se tropezó con una que le hizo lo mismo. Y él empezó a casa llorando y se bebía la lágrima contando sus problemas. Y le dijo que encontró que habían dicho, pero que él no quería creerlo. Y fue donde el amigo y se lo dijo, y el amigo le dijo que bueno, a que matara, ¿verdad? Y de casualidad él venía de coger a la persona que cuando entró a la casa lo vio y la persona también lo cogió y se le escapó. Y él viene a contarme, a decirme, no sé qué hacer, lo siento que me dé un consejo, pero él hablaba y no se callaba en su desespero. Y ya eran las 3:15 de la tarde, y eso fue cuando aquí en esta escuelita pusieron una ley, todo padre que no recoja a los niños a las 3 y mañana se le llamaba a la policía. Porque querían muy interesados en la escuela, que estaban en la gente y la principal que vino, dijo que aquí suena el timbre a las 3 y a las 3:15, o qué sé yo, le daban un término, no me acuerdo qué término era. Le llamaban a la policía y eso lo hacía la principal. Y ya eran por las 3:15 cuando él llegó a mi casa y está llorando, bebiéndose las lágrimas. Y lo único que yo le había dicho es que Dios te ama. Y cuando él termina, se dice, no, espérate un momento, yo no te puedo dejar a ti porque me están diciendo que yo no me vuelve encima, y que tú tienes pensamiento malo. Y dice, no, es que sí, mira, ahora que a mí me llaman a la policía si no te acojo al muchacho ahora. Pero es que tú te puedes ir así, te tengo que decir algo, tengo que cambiar tu pensamiento. Y me dice, no, desde que tú me dijiste, Dios te ama, mi corazón se quiere salir del pecho. Ay, Señor, aleluya. No se trata, escúcheme, de lo que nosotros le digamos, se trata del empujón que le da el Espíritu Santo a las personas cuando están en necesidad. No somos nosotros, es el Dios que está con nosotros, que ministra la mente de los corazones. Y él me dice así, nada más de que me dijiste que Dios te ama, mi corazón se quiere salir del pecho. Y a mí me entendí, hermano, que no se trataba de mí, se trataba del Dios que está en mí ministrando en su vida. Pero que tiene un alma en el meditario, ya yo caí. Yo no voy a coger en la cárcel por tu vida. Y cuando me dijo así, todavía, cuando yo iba caminando, todavía no he hecho lo mismo para que te pagara para la moneda. Así que te acciono. ¿Te imaginas? Y aquí todo eso que tú has estado, te quedas aquí no me voy. Tú dices, tú muerto, te acabas. Tuve que decir así, no quería quedarme callado, ¿verdad? Porque él tenía intenciones de quitarle la vida a otro. Y entonces, a lo que tú te dedicaste, para que tienes que aguantar. Suena duro, ¿verdad? A veces yo mis consejos no son los mejores. Hay una madre que viene, pastor, porque mi hijo lo va a meter preso, tiene 30 años, él hizo, preguntó por un amigo, estaba acusando. Si lo hizo, que pague. No, pastor, porque Dios puede cambiar. Si lo hizo, que pague. Allá adentro él tiene que regenerarse y despertar la visita, la palabra de Dios, para que cambie su mente. Porque si oramos y el Señor va a poner lo mismo, nadie cambia. Y a veces en otras iglesias te van a decir, no, vamos a orar, vamos a amar para que Dios rompa la cadena. No, vamos a dejar que las personas tengan la cadena del piso.
y despierten a su realidad. Y cuando entonces digan, ahora sí, porque tú no puedes ayudar a quien no se dé ayudar. Iglesia, cuando tú estás en el tiempo correcto y te rodea de las personas correctas, bueno, siempre te van a dar un buen consejo, pero cuando tú te rodeas de las personas correctas, mira lo que le pasó a ese joven, de un amigo le da un revolver, que para que se olvide el problema, le entrega ese revolver. Y lo asusté, y dije, ahora Dios, si eso cuando no me entiende, y me pongan aquí ahora la policía por ahí, que el carro tiene la luz. A lo mejor ese carro que anda por ahí, es un carro viejo, a lo mejor ese carro no tiene ni luces, y te bajen por luces y te achacan aquí toda la muerte. No. Yo creo que yo tengo que haber derecho para preguntar, aunque sea en la muerte. Iglesia, cuando tú estás en el lugar correcto, esperas el tiempo correcto y aprendes a entender que las personas que te rodean van a influenciar en tu vida, tú tienes que hacer cambio y hacer algo. ¿Por qué? Porque es a Dios a quien tenemos que agradar y no los hombres. Usted no tiene que agradar a mí, ni agradar a él, usted tiene que agradar a Dios. Que tu compromiso sea con Dios. Que cuando usted ponga la cabeza en la almohada, usted pueda decir, vamos a acostaré, ya sin me dormiré, porque solo tuyo va a ser dormir y confiar. No que cuando usted ponga la cabeza en la almohada pueda dormir porque se sienta con remordimiento, sino que usted pueda tener paz y alegría en su corazón. Estamos puestos en pie, iglesia. Dios siempre habla en nuestra vida de diferentes formas, de diferentes maneras. Y somos nosotros los que tenemos que llevarnos esta palabra. Escúcheme. Yo siempre digo, y hace tiempo que lo digo, no diga la palabra estuvo buena o estuvo regular, no, aplique la palabra de Dios en su vida. Yo quiero ver cambios efectivos en su vida, va a haber cambios efectivos en su familia. Cuando usted pone esta palabra de Dios en acción, hermano, los resultados son reales. Oramos, Padre, salud en nuestra oración puede pasar al altar. Padre, ahora he predicado tu palabra de poder, tu palabra que nos transforma, tu palabra que nos bendice. Donde yo no puedo llegar con mi intelecto, que sea tu Espíritu Santo que medite la mente y los corazones. Ayúdanos, Padre amado, a reconocer que tú quieres pelear nuestra batalla, nuestra lucha. Que podamos nosotros entender, Padre, que tú no pierdes ninguna batalla, que cualquier problema, cualquier situación, pero que recolocamos, Padre, que nuestra parte es poder permanecer en el lugar donde tú nos has colocado. Que podamos nosotros rodearnos de las personas correctas para poder agradarte a ti, Señor, y poder ayudarte. Que cuando estemos con las personas que no son las correctas, que seamos nosotros los que los ayudemos a que ellos cambien y sean transformados. Te lo pido, Padre, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. La pastora.